Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Conceptos Bíblicos. Estamos dando comienzo a un nuevo trimestre también y se titula Servir a los necesitados. Me acompaña César. César, ¿cuál es el título de esta semana? Creó Dios. Creó Dios. Primera de Corintios 13, del 4 al 7, describe maravillosamente a Dios. Dios es paciente y bondadoso. Dios no es celoso ni presumido, ni orgulloso ni ofensivo. Dios no exige que las cosas se hagan a su manera. Dios no se irrita, no lleva un registro de las ofensas recibidas. Dios no se alegra de la injusticia, sino cuando la verdad triunfa. Dios nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Así lo describió Pablo. Es por eso que no me sorprende para nada que a pesar de que el pecado destruyó la perfecta creación de Dios y que el hombre entró en un proceso de degeneración, violencia, injusticia y rebelión absoluta, Dios no ha parado ni por un instante de amarnos, porque amar no es un atributo que Él posee, sino que es precisamente su esencia. Comencemos. La Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego en Hechos 17:28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Eso quiere decir que Dios es el que define la realidad de todas las cosas y no son las cosas las que definen la realidad de Dios. Debido al pecado no podemos interpretar perfectamente la realidad de Dios o su carácter al mirar solamente la naturaleza y ni tan siquiera con una simple lectura de la palabra. La única manera de tener una vislumbre más completa del carácter de Dios es a través de aquel que ya existía en el principio, aquel que estaba con Dios y que es Dios, Jesús. Yo te pregunto, ¿qué pasa cuando nos quedamos con el Dios que nos muestran nuestros padres, abuelos, pastores, maestros o hasta nuestra propia iglesia como denominación y nunca vemos a Dios a través de Jesús? Si Dios es quien define lo que es realidad, entonces no deberíamos comprender a través de Él conceptos como salvación, justificación, santificación, justicia e incluso cómo Dios destruye. ¿Qué tú crees, César? Bueno, al pensar en qué tengo que creer o cómo tengo que creer en Dios, si me pongo a creer en lo que mi familia me enseñó, la sociedad me enseña, o la iglesia me está enseñando, creo que podría dejar de creer en Dios. Pero tiene que llegar el momento en que yo necesito encontrar quién realmente es Dios por mí mismo. Y ahora, siendo padre, necesito reflejar ese mismo carácter y ese amor que Dios tiene para conmigo, para mi persona, para el pecador que soy, y mostrar esa gracia hacia mis hijos. Es un reto muy grande que todavía estoy descubriendo cómo llevar a mis hijos a Dios a través de mí, con lo que Dios ha hecho conmigo, y no caer en presentar a un Dios tirano, a un Dios que está buscando que me equivoque para destruirme. Claro, aún así, luego cuando tus hijos sean un poco más grandes, ellos también deberían buscar a Dios, no solo de la manera que tú se lo presentaste, sino a través de Jesús. Porque solamente a través de Jesús podemos saber quién es realmente Dios. Ahora, el problema con todo esto que yo veo es que a nosotros ser pecadores, el concepto que tenemos de Dios es influenciado por nuestra cultura, por nuestras circunstancias, por las cosas que nos han pasado en la vida. Y entonces eso puede tergiversar fácilmente la imagen de Dios. Es por eso que Jesús cuando vino dijo: si ustedes quieren saber quién es el Padre, tienen que verme a mí. Yo soy el único camino para ir al Padre. La única manera de conocer a Dios verdaderamente es a través de Jesucristo. De hecho, en Hebreos, cuando empieza el libro de Hebreos, en Hebreos 1 dice: Dios se reveló al hombre de muchas maneras, pero estimó bien no hacerlo más a través de los profetas o a través de esto, sino que mandando a su Hijo, porque era la imagen o la gloria misma del Padre, dice Hebreos. Era lo más cercano que había a Dios. Jesús es Dios. ¿Quién más puede revelar al Dios o al Padre que no sea Jesús? Ahora, la otra pregunta es: si Dios es quien nos define lo que es la realidad para nosotros, o la realidad de todas las cosas, es a través de Dios que la definimos, entonces ¿no crees que deberíamos, cuando vamos a tener una duda en conceptos como salvación, justificación, principalmente lo que es justicia de Dios,
y lo que es destrucción de Dios que aparece en la Biblia, ¿no debería ser a través de Jesús? Claro, porque él dijo que a través de él lo tenemos que conocer, pero tenemos que convencernos de que no hay nada malo que viene de Dios. Que si hay un accidente, no es porque Dios lo estaba poniendo ahí. Que Dios use eso para su gloria es otra cosa, yo creo que sí, pero Él no está buscando traer accidentes, traer desastres naturales, digamos, para que digamos, Dios tiene un plan. No creo que funcione así, sino que Dios usa eso para mostrar su amor y su carácter. Claro, tenemos que aprender dos cosas. La palabra de Dios se interpreta ella misma y Jesús es la solución para todas las cosas. Y tenemos que ver lo práctico, o sea, realmente la solución. No solamente una frase que hemos inventado, un cliché para decirlo así, sino que Jesús es la solución para todas las cosas y todo lo que tenemos que ver acerca de Dios o descubrir acerca del Padre tiene que ser a través de Jesús. Entonces nuestros conceptos de justicia, de todas esas cosas, no puede ser a la manera que el hombre los ve. Tiene que ser a la manera que Dios los ve. Y tenemos que interpretarlo a través de cómo Jesús hizo justicia estando acá, cuando Él vino en los evangelios. ¿No crees? Al imaginarme a Moisés escribiendo el relato de la creación, puedo ver que todo lo que Dios hizo es perfecto. Puedo ver a un ser creativo contento con su creación y aún así más contento porque en sus planes estaba el hombre que iba a poder disfrutar de esa perfección. Una perfecta armonía entre cada pieza de la creación. Cada problema social o catástrofe natural nos muestra la perfección del mundo en que vivimos, pero que el pecado ha distorsionado. En la realidad de un mundo de pecado, ¿cuál crees que sea nuestro mayor reto como iglesia, como sociedad o como familia? ¿Será que la obediencia realmente es un cerco que nos protege de la influencia satánica? Ok, César, la primera pregunta. Yo creo, a mi entender, que nuestro mayor reto como persona, como individuo, iglesia, sociedad, comunidad, sería reflejar la imagen de Dios cuando nuestra naturaleza es todo lo contrario. Sí, estoy de acuerdo contigo. Otra cosa que quisiera decir es que cuando veo cómo el pecado separó todo lo que Dios se había hecho, separó a la primer pareja, Adán y Eva, lo separó entre ellos, lo separó entre el hombre y la naturaleza, lo separó entre el hombre y Dios, siempre culpando a Dios, echándole la culpa entre unos y otros, no habiendo ya esa armonía con la que Dios nos creó. Creo que cuando tenemos un problema social, familiar, un problema con la religión, siempre tenemos un problema con Dios, con el creador de este mundo y con nuestro creador. Que cuando pasan cosas malas, digamos, desastres naturales, como tú lo llames, siempre vamos a Dios y lo culpamos en todo. Porque el pecado separó la armonía del creador con su creación. Ahora, mientras tú decías eso, me acordaba la expresión, ¿te acuerdas cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Él dice, hagamos, porque entonces hay unidad dentro de la deidad, ¿me entiendes? Pero inmediatamente que entró el pecado, toda la unidad se separa, es lo que tú decías, hay división inmediatamente. El hombre comienza a dividirse de Dios, se separa de Dios y culpa a Dios. Sí, entonces ya no es más hagamos, sino ahora tú hiciste o yo no hice, en el caso de ellos decían, ¿no? Sí, lo primero que Adán le dijo a Dios fue, lo que tú me diste me llevó a cometer el pecado. O sea, él no está asumiendo responsabilidad. Es simplemente la creación de Dios es un problema para mí. Es lo que Adán le estaba diciendo a Dios. Exacto. Ahora, en la segunda pregunta tú decías si es la obediencia la que hace que Dios tenga el cerco sobre nosotros. Bueno, sí, te quiero leer de dónde pregunto eso. Si en realidad la obediencia a Dios es un cerco contra la influencia de Satanás. En Génesis 3:17, Dios le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. ¿Cómo me puedes explicar si en realidad la obediencia a algo o a alguien, en este caso a Dios, es un cerco contra la influencia de Satanás? Ahora, cuando Dios dice eso, por cuanto desobedeciste, Él estaba implicando
por cuanto pusiste tu confianza, por cuanto creíste, por cuanto me ignoraste mi palabra y la pusiste en la mujer, en hacerle caso a ella, entonces se rompió el cerco. Yo creo que si el cerco de Dios, la protección de Dios viniera producto de la obediencia, entonces sería una especie de salvación por obra, porque yo puedo obedecer a alguien o a algo sin tener mi corazón ahí. Pero yo nunca voy a poder creer y tener fe en alguien si yo no tengo mi corazón también ahí. Entonces podemos reemplazar, digamos, obediencia por fe. Por fe, por creer. Porque acuérdate que Dios le había dicho, si comes de este árbol morirás. La serpiente, Eva le creyó a la serpiente, pero Adán le creyó a Eva. Cada uno puso la confianza en aquella persona, en la otra persona, y la quitó de Dios automáticamente. Y al quitarla de Dios y entrar al pecado, rompió el cerco. Otra cosa que puedo ver es el poder de las palabras, el poder de lo que decimos. Adán no creyó en la palabra de Dios, o no tuvo fe en la palabra de Dios. Eva creyó en la palabra de la serpiente de Satanás. Puso la fe en las palabras de Satanás, en lugar que en las palabras del Creador. Por eso dice la Biblia, el justo por la fe vivirá, y no por la obediencia. Claro. Nuestro mundo fue creado en el contexto de un conflicto cósmico donde Satanás había levantado dudas en todas las criaturas sobre el carácter de Dios. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta al interpretar la creación. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nos estaba creando para que fuéramos pequeños dioses para este mundo. En otras palabras, nosotros reflejaríamos a este mundo y a sus criaturas lo que es Dios para todo el universo. Es por eso que cuando Dios le da al hombre dominio y autoridad sobre todas las criaturas, estaba implicando dos cosas principalmente. Uno, la orden de dominio y autoridad fue con respecto al resto de la creación y no para que fuera aplicada entre los hombres. De la misma manera en que Dios no ejerce supremacía dentro de la deidad, los hombres y mujeres, al reflejar la imagen de Dios, no deberían ejercer supremacía entre ellos, sino unidad de carácter y propósito. Y número 2, el dominio y autoridad que el hombre debía ejercer sobre la creación era basado en lo que Dios es, amor. El hombre tenía la responsabilidad de reflejar el carácter del Creador en un territorio reducido, que es la tierra, pero a la vez de vindicar y glorificar el carácter de Dios en el universo, al no controlar y ejercer fuerza sobre todo lo que Él había puesto en sus manos. Pregunto, ¿crees que esto tiene algo que ver con el hecho de que Dios se hizo hombre? ¿Cómo a pesar del pecado, Dios todavía puede cumplir su propósito de vindicar su carácter en ti? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con mi fuerza de voluntad o con su misión. ¿Qué tú crees eso? Respondiendo a la pregunta de la humanidad de Jesús, Jesús tuvo que venir a esta tierra, convertirse en hombre para hacer el trabajo que nosotros teníamos que hacer y al mismo tiempo salvarnos. Ya una vez que nosotros pecamos, ya no teníamos más que reflejar, más que ayudar, más que hacer. Tú mencionabas que el plan de Dios era que fuéramos pequeños dioses. Ahora te pregunto, ¿pequeños dioses? ¿Cómo me puedes explicar eso, pequeños dioses aquí en la tierra? Ok, la idea es que, y creo que un salmo dice así, Dios especifica eso de pequeños dioses, nos llama pequeños dioses. Okay. Ahora, ¿por qué? Porque Dios, en el contexto de la gran controversia, en el contexto de este problema que había, en que Satanás había levantado dudas acerca del carácter de Dios en todo el universo, Dios decide aún así crearnos a nosotros. Y no crea cualquier ser, sino que crea un ser exactamente a su imagen y semejanza, que reflejara el mismo carácter que tenía. Porque nosotros, como hombres, reflejando el carácter de Dios, íbamos a ejercer dominio sobre unas criaturas, sobre una tierra, sobre ciertas criaturas, de la manera en que Dios lo hace. Iba a quedar demostrado en el universo de que a través del amor y la no fuerza y el no control se puede ejercer dominio, solamente amando. ¿Me entiendes? Ahora, al hombre pecar, pierde. Y entonces Dios viene, Jesús viene, se hace hombre y él mismo vindica su carácter como hombre, por así decirlo. Como en Apocalipsis, Juan dice o nos explica que ya no hay nadie digno
que pueda abrir el libro, digamos, que solo hay uno y ese uno es Jesús, el que vino haciéndose hombre para entonces salvarnos y hacer el trabajo que nos tocaba a nosotros hacer. Ahora, Jesús nos enseñó, y esto creo que viene ya con la segunda pregunta, ¿cómo es que Dios puede aún así cumplir nuestro propósito o el propósito de vindicar su carácter a través de nosotros? Nosotros somos pecadores y sabemos que al no tener la imagen de Dios o reflejar la imagen de Dios perfectamente, nuestra naturaleza es todo lo contrario y nuestra tendencia es hacer lo que hace el pecado, ¿me entiendes? Lo que el pecado pone en nosotros, que es destrucción y todas las cosas que es contraria a la imagen de Dios. Ahora, como Jesús se sometió al Padre siendo hombre para poder reflejar la gloria del Padre o la imagen del Padre o el carácter del Padre, esa es la misma manera en que nosotros tenemos que hacerlo. Sumisión. Sumisión. Seguir Porque yo el por ejemplo fuerza de voluntad puedo hacer varias cosas, ¿me entiendes? Cosas buenas, de hecho. Pero siempre va a ser lo que yo pueda hacer, hasta dónde yo pueda hacerlo. ¿Con qué motivos lo vas a hacer? Exactamente. No siguiendo lo que Dios te está pidiendo que hagas, o simplemente hacer las cosas por amor a Él. Uh-huh. Sumisión a Dios, esa es la clave. La desnudez es algo muy especial y puro. La Biblia especifica que Adán y su esposa estaban desnudos y que no se avergonzaban. Eso lo escribió Moisés con énfasis en la no desnudez, porque desde que entró el pecado, la desnudez es algo vergonzoso. Hemos vivido vestidos desde que entró el pecado. La primera excusa del pecador fue la desnudez. Jesús fue crucificado desnudo y avergonzado. Satanás ha usado algo tan puro como es la desnudez para corromper al mundo. Puedo entender más por qué Satanás ataca las cosas más puras que Dios creó: la familia, el conocimiento del verdadero carácter de Dios, las relaciones humanas, la destrucción de naturaleza y la tergiversación de lo que es un cuerpo desnudo. A través de la muerte, Dios cubrió a Adán y a Eva. A través de la muerte de Jesús estamos cubiertos de la vergüenza que el enemigo quiere demostrar en nosotros y somos presentados sin vergüenza ante el Padre. La libertad que Dios nos da es la expresión máxima del amor. A pesar de lo bueno y perfecto que Dios creó al hombre, lo creó único y autónomo. Nos creó con la capacidad de pensar y tomar nuestras propias decisiones. Cuando Dios creó esta tierra, ya existía el pecado. Aún así, su naturaleza basada en el amor no le permitió controlar los pensamientos y acciones de su propia creación. Te pregunto, al ver cómo Dios nos creó con libre albedrío, ¿cómo podemos reflejar y restaurar el verdadero carácter de Dios en nuestra familia, iglesia y comunidad? Ahora, antes de responder tu pregunta, cuando estabas hablando acerca de la desnudez de Adán y Eva y todo ese asunto, me vino a la mente algo. Nota que cuando Adán y Eva pecan, lo primero que ellos trataron de hacer fue cubrir su desnudez. Inmediatamente tratando de buscar una solución a ese problema. Y lo hicieron aparentemente. Ahora, la Biblia dice que ellos se pusieron delantares de hojas. Y lo describe así. La palabra que dice cuando dice que se cubrieron o se cosieron, dice delantales. Y tú te pones un delantal y te cubre la parte del frente, pero la parte de atrás queda descubierta. Entonces ellos, cuando se miraban a ellos mismos, lucían vestidos. Pero si se miraban por detrás, se daban cuenta que no estaban vestidos. Y eso es lo que hacemos cada vez que hacemos las cosas a nuestra manera. Cuando tratamos de salvarnos o justificarnos a nuestras obras o nuestros esfuerzos, aparentamos estar vestidos. Aparentamos estar muy bien, pero por detrás estamos completamente descubiertos. Y si lo ves con la iglesia de la Odisea, tiene mucho sentido. Porque Dios le dice a la Odisea que eres ciega, esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Aparentemente estaba muy bien la iglesia de la Odisea. Todos la miraban y estaba vestida. Pero por detrás, que solamente Dios la podía ver, estaba completamente desnuda. Me llama la atención cómo Moisés enfatiza primero que dice que Adán y su esposa estaban desnudos y no se avergonzaban. Y después, ¿cuál es la primera pregunta que Dios le hace a Adán después de que pecaron? ¿Dónde estás? Uh-huh. ¿Qué respondió Adán? Me escondí porque estaba desnudo y me dio miedo, me avergoncé. Después, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué es la desnudez? ¿Qué representa la desnudez en la Biblia para nosotros? ¿Cómo es que Dios nos hizo perfectos que la desnudez era algo sagrado, algo puro, que ahora el enemigo ha tergiversado?
Así es. Y de hecho, la única manera de cubrir esa desnudez totalmente fue lo que hizo Dios a través del Cordero. A través de la muerte de alguien. A través del Cordero. A través de la sangre de alguien. Y después a través de la sangre de Cristo estamos cubiertos y esa desnudez no existe más. Esa vergüenza se corta. Ahora, yo te hago la pregunta que tú hacías. ¿Cómo podemos entonces reflejar y restaurar la imagen de Dios o el carácter de Dios? No forzando nada, no forzando el amor, no forzando la religión, no forzando la vestimenta, no forzando la comida, el cómo alimentarse. Todo eso viene después. Pero ni siquiera Dios forzó nada en su creación. Dios se arriesgó a poner al humano aquí, que pensara como Él quisiera. Se arriesgó a ser un humano autónomo que tomara sus propias decisiones y podemos ver las consecuencias. Ahora, basado en eso está Mateo 6:33 que dice: a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, si te pones a pensar, nosotros nos preocupamos por vestirnos constantemente, lo mismo que hizo Adán y Eva. Inmediatamente que se vieron desnudos, se preocuparon por buscar vestimentas para ellos. Y Dios te dice: tranquilo, búscame a mí primero, y la vestimenta va a venir como un resultado. Todas las cosas siempre vienen como resultado de acercarse a Dios. Pero yo no busco las cosas para acercarme a Dios. Yo me acerco a Él y Él provee todas las cosas. Ahora, tú una vez mencionaste que sí debemos forzar a nuestros hijos a ir a la iglesia. Algo así se comentó antes. Es un reto muy grande, es algo muy difícil de tomar esa decisión como padre. O hasta dónde, como padre, yo voy a forzar a mis hijos a ir a la iglesia, a vestirse como se deben de vestir, como la sociedad y la iglesia demanda una vestimenta, como la sociedad o la iglesia demanda una alimentación. ¿Hasta dónde yo como padre voy a forzar a mis hijos? Si Dios nunca ha forzado a sus hijos, nunca les ha volteado la cara para que lo veamos a Él. Si no queremos verlo, no lo vamos a ver. Él nunca nos ha forzado, torcido la mano para hacer lo que Él quiere, a pesar de que son cosas buenas lo que Él quiere para nosotros. Llevándolo a Adán y Eva, Dios nunca forzó a Adán y Eva a vestirse del Cordero. Ellos tuvieron que tomar la decisión de ponérselo. Dejar que Dios los desvistiera y los vistiera. Porque ni tan siquiera ellos podían quitarse la ropa. Dios tenía que desvestirte y vestirte. Esa es la manera. Dios lo hace todo. El hombre no puede hacer nada para la salvación. Absolutamente nada. No, Dios tiene que hacerlo todo. Ni el amor de Dios. Podemos ver que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que sea salvo. ¿Eso es lo que dice? Todo aquel que cree en Él. Para que todo el que en Él cree. Yo veo el amor de Dios, lo veo como una medicina. ¿Tú crees que la medicina te va a curar? La medicina viene en una cápsula, pero si no te la tomas, si no decides tomártela, no es nada. Creo, y me puedes contradecir, pero creo que ni el amor de Dios nos salva. Porque ni el amor de Dios hizo que Satanás regresara a creer en Él, a tener amor por Él. Satanás decidió no tomar el amor de Dios, que ahí estaba. Y es el mismo amor que nos da a nosotros. Pero si no lo agarramos, si no creemos en ese amor, ni siquiera ese amor nos va a salvar. Tenemos que hacernos de Él. Exacto. Proverbios 22:2 dice: el rico y el pobre tienen algo en común. A los dos los hizo Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando parafraseamos el texto de las siguientes maneras? El terrorista y el cristiano tienen algo en común. A los dos los hizo Dios. O quizás esta otra: el católico y el adventista tienen algo en común. A los dos los hizo Dios. Y yo pregunto, si esto es así, ¿por qué nos cuesta tanto amar a aquellos que no ven el mundo de nuestra manera? O que no creen lo mismo que nosotros. O que se comportan, visten y comen diferente a nosotros. ¿Crees que Dios te deja de amar cuando no refleja su imagen? ¿Qué tú crees eso? Bueno, Dios nunca nos fuerza nada otra vez. No hemos entendido el carácter de Dios. Por eso es que atacamos, por eso es que forzamos, por eso que según nuestro ver, queremos que las cosas se hagan de cierta manera. Y
y regresamos en lo que hemos hablado en toda esta lección, el carácter de Dios y el amor de Dios nunca nos va a forzar a hacer nada. Nosotros como, digamos, adventistas, no somos nadie para forzar a un católico, a un bautista, a creer específicamente lo que nosotros creemos. Nosotros tenemos que reflejar y tratar con todas nuestras fuerzas de reflejar lo que Dios hizo en su creación, y es ser libres. Y a través de esa libertad vamos a poder encontrar verdaderamente el carácter de Dios. Yo creo que con este verso Dios trata de enfocar nuestra mente en buscar lo que tenemos en común. Nosotros como hombres buscamos siempre nuestras divisiones. El pobre, el rico, terrorista, cristiano, católico, adventista o cualquier otra diferencia. Sin embargo, Dios te dice, no pienses en tus diferencias. Como hombre trata de pensar en lo que tienes en común. Y lo que tenemos en común todos los seres humanos es que fuimos creados por Dios. Y si somos creados por Dios, todos nosotros somos amados de la misma manera por Dios. De la misma manera que son los ángeles y los ángeles caídos también. Así que si ese es nuestro punto en común, tenemos que aferrarnos a ese punto en común. Porque lo que nos une a todos es Dios. Para que todo el que en Él cree tenga vida eterna. Como siempre, tenemos la conclusión en 5 puntos. Número 1. Dios es el que define la realidad de todas las cosas. Y no son las cosas las que definen la realidad de Dios. Número 2. Dios no es culpable de los problemas de este mundo. Número 3. Ser creados a la imagen y semejanza de Dios implica no ejercer supremacía sobre nuestros semejantes, así como vindicar y glorificar el carácter de Dios en el universo al no controlar o ejercer fuerza sobre todo lo que fue puesto en nuestras manos. 4. La libertad que Dios nos da es la expresión máxima del amor. A pesar de lo bueno y perfecto que Dios creó al hombre, lo creó único y autónomo. Y 5. Las malas decisiones que tomamos no minimiza el hecho de que todos somos creados por el mismo Dios. Y tampoco debería minimizar el amor a nuestros semejantes. Eso es todo por hoy. Pero antes, César, ¿cuál es el título de la próxima semana? Modelo para un mundo mejor. Nos vemos. Recuerda que si quieres mantenerte conectado a nosotros es bien sencillo. Puedes ir a nuestra página web, sucasachurch.org, o también puedes darle un like a nuestra página de Facebook o suscribirte a nuestro canal de YouTube y ahí vas a recibir constantemente notificaciones cuando subamos algún video nuevo. También recuerda que puedes ir a nuestra app, Su Casa Church, y ahí en la sección de Pastor vas a encontrar todas las notas de la lección de esta semana. Y puedes compartirla con tu clase. Y si te gustó este video o no te gustó, simplemente aprendiste y Dios te habló a través de este video, te invito a compartirlo.